Bueno, y quien estudió la licenciatura en Derecho, la maestría en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Historia y Estudios Regionales. Se especializa en estudiar a Manuel Gómez Morín y el desarrollo del humanismo político en el momento fundacional del PAN. Ha escrito diferentes artículos sobre esta temática y es autora de los libros Persona y Bien Común en Manuel Gómez Morín y la edición modernizadora de Manuel Gómez Morín. Se desempeña como profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con el tema fundamentalismo religioso versus derecho autoritario y derecha y ultraderecha, démosle la bienvenida a la doctora Patricia Campos López. Buenos días. ¿Son días o son tardes? Yo me hice días todavía, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Pues un poco siguiendo con la discusión de quien me antecedió, a mí me gustaría ir como platicando acerca del desarrollo. Ay, gracias. Ahí está hacia acá abajo. Gracias. Las estaturas, ¿verdad? Gracias. Acerca de acerca del desarrollo de grupos de derecha y grupos de ultraderecha, específicamente dentro del Partido Acción Nacional. ¿Por qué dentro del Partido Acción Nacional? Bueno, tradicionalmente al PAN se le observa como un partido efectivamente humanista. Sus principios de doctrina parten de lo que se denominan los 4 pilares fundamentales del humanismo político. Y bueno, a partir de allí, algunos autores han ido rastreando la conformación de la primera élite del Partido Acción Nacional, en el momento fundacional, y después su evolución, y en esta evolución casi siempre están presentes grupos que manifiestamente se ostentan como elementos de algunas sociedades o de algunas asociaciones religiosas. Entonces, al inicio, pues, si me ayudan con la primera diapositiva. Gracias. Entonces, bueno, al inicio del Partido Acción Nacional, en el momento de su fundación, son evidentes, y esto es un tema recurrente en los estudiosos de Acción Nacional, son evidentes por lo menos 2 grandes grupos. Un grupo, digamos, de católicos, porque bueno, ¿quién no es católico en 1939 en México? ¿No? La mayoría. Entonces, un grupo liberal, digamos, de católicos liberales, casi siempre vinculados por los historiadores con Manuel Gómez Morín, y al lado de este personaje fundador, miembros de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Bueno, y el otro liderazgo que se reconoce en la Fundación de Acción Nacional es el de Efraín González Luna, el cofundador del partido, y que además se le vincula, diríamos, con grupos que vienen mayoritariamente de la ex asociación de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, pero que últimamente también se han ido vinculando o han aflorado algunas personalidades que pertenecen, o que bueno, en su momento pertenecieron a la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que ya para acortar la Liga, ¿no? Para los cuates, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son estos personajes, diríamos, no en el momento fundacional del PAN, sino de qué son herederos estos 2 personajes? El grupo diríamos, identificado con Manuel Gómez Morín, que es el grupo de los ex-unésicos, son estudiantes universitarios reclutados por sacerdotes jesuitas
belgas, sumamente proactivos, belgas y franceses, ¿no? Sumamente proactivos, muy, digamos, muy enfocados a la formación de líderes, pero que además fueran capaces desde la catolicidad de transformar al mundo que ya se había movido. O sea, finalmente la magia, digamos, de este tipo de asociaciones, específicamente de la UNED, es reconocer que el mundo ya giró, que están en un mundo moderno y tratar de vincularse con el mundo moderno, con las ideas seculares, sin dejar jamás de ser católicos. Estos son los integristas, ¿no?, de los que hablaba el profesor Clemente. Digamos, el otro grupo, son liderazgos masculinos de clase media alta, universitarios y perfectamente escogidos. O sea, no entra cualquiera, sino a invitación expresa de los propios compañeros. Con estudios religiosos, con ejercicios morales y espirituales de San Ignacio de Loyola, y bueno, en este sentido sumamente proactivos, prácticamente perfectos, ¿no? O con esta tendencia a la perfección, y para los cuales la actividad política es una obligación a la que todos deberíamos acudir, obligación, ¿no? Por el otro lado, el otro grupo de la ACJM, o de los ex miembros de la ACJM y los ex miembros de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, también han sido reclutados en su momento por sacerdotes jesuitas. Es más, por los mismos sacerdotes jesuitas que posteriormente fundaron la UNED. Entonces, la Liga data de 1925, la ACJM data de 1918, la UNED data de 1931. Todas son fundadas prácticamente por el mismo personaje, por Bernardo Bergoant. ¿En qué se distinguen? ¿O cuál fue, digamos, la necesidad de ir fundando asociaciones distintas? El objetivo fue crear liderazgos para el contexto, específicos para el contexto. En 1918, frente a la investida de la Young Men Christian Association, que literalmente le estaba quitando, la asociación esta cristiana que literal le estaba quitando a los jóvenes a la catolicidad, entonces Bernardo Bergoant arremete contra la YMCA y funda su propia asociación de jóvenes de élite. Aquí no había necesidad de pensar, digamos, en la posición económica, sino en ser diferente al resto, liderazgos peculiares. La ACJM prácticamente tiene vínculos en toda la República Mexicana, y con el paso del tiempo, cuando estalla el movimiento cristero, la ACJM es la asociación, o sus elementos son los que sirven de puente entre los guerrilleros, los combatientes propiamente, y otra asociación que estaba en medio de estos, que eran, digamos, católicos primarios. Ahorita vamos a ver por qué eso de los católicos primarios, y los católicos de élite que estaban conformando la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Entonces tenemos episcopal, Santa Sede, hasta arriba, con una geopolítica. O sea, el Vaticano tiene su propia geopolítica, que aunque parezca muy así como de las caricaturas o algo, para conquistar al mundo. O sea, finalmente hay que pensarlo como un Estado, y al Papa hay que pensarlo como un hombre de Estado. Entonces, con una geopolítica, desarrollando estrategias para avanzar, ¿no?, en un proyecto. Entonces está la geopolítica vaticana, el episcopado
Episcopado Mexicano, la Liga Nacional. Esta liga aglutina a muchas asociaciones. Entre estas asociaciones está la ACJM. Muchas asociaciones, muchas de ellas eran abiertas, otras eran reservadas, otras eran totalmente secretas. La liga alimenta, la Compañía de Jesús y la ACJM lo que hacen es alimentar liderazgos que pueden tender incluso al martirio con tal de alcanzar el gran proyecto. Piensen en Anacleto González Flores, piensen en los hermanos Segura Vilchis y en el Padre Pro, piensen en algunos obispos que se tienen que ir a esconder a las cuevas con tal de no dejar a sus fieles, y entonces cuando los encuentran y los matan son mártires. Piensen en León Toral, etc. Cuando termina el movimiento, no termina el movimiento cristiano, cuando vienen los acuerdos entre el Episcopado Mexicano y el Estado Mexicano, son acuerdos que la Iglesia Católica firma sin tener personalidad jurídica. Eso es sumamente importante, porque finalmente la Iglesia Católica era como un club más y fue capaz, en todo caso, de someter al Estado mexicano a un concordato que el Estado, si hubiera sido muy poderoso, no hubiera tenido necesidad de firmar. Porque la Iglesia Católica finalmente siempre ha hecho mucho trabajo que el Estado no ha logrado hacer de manera cabal. Con esto la Iglesia Católica se somete, aparentemente, pero en realidad le gana al Estado mexicano, que tiene que asumir el poder de facto que tiene la Iglesia. Pasa el tiempo, bueno, yo me estoy pasando las diapositivas, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, pasa el tiempo y las personas, los católicos radicales, convencidos plenamente del proyecto de la defensa católica, se sienten totalmente traicionados con aquello que no denominan como acuerdos de buena manera, sino como arreglos, ¿no? Digamos en esta idea del doble significado. Ya te arreglaste con la Iglesia, ya te arreglaste con el Estado, y los católicos terminamos aquí a la mitad, ¿no? Estos grupos siguen haciendo sociedades secretas o sociedades reservadas, ya con la plena intención de participar activamente en la vida política. O sea, ya olvídense de la vida social, así como lo hacían durante el porfiriato. La Iglesia ya no se encarga más de hacer obra social, ya quiere incidir en la vida política. Y esto es sumamente valioso para formar dos asociaciones o dos organizaciones estrictamente políticas. Una es social, que es la Unión Nacional Sinarquista. Y aquí sí vamos, yo creo que en la diapositiva número 3, en esa, así es. Entonces, una es la Unión Nacional Sinarquista, que tiene un proyecto de cristianizar al Estado y a los gobiernos, surgida de dos asociaciones secretas, una clandestina y otra secreta. Bueno, aquí hay como muchas diferencias de matices, ¿no? Y que, cuando llegan los años 1940 más o menos, la Unión Nacional Sinarquista, a manos de su líder de entonces, que es el señor Santa Cruz, que también es un producto jesuita, el señor Santa Cruz, termina por, bajar en intensidad, que era, el tema un poco de nuestra primera ponencia. Bajan su intensidad, pero son capaces de bajar la intensidad porque están perfectamente diseminados en toda la República. Bajan de intensidad porque incluso llegaron a pensar en un golpe de Estado. Bajan de intensidad porque ya estaba en ciernes, a punto, hace algunos meses,
de fundado el Partido Acción Nacional, que sí se canaliza a la acción política no violenta. O sea, mientras la Unión Nacional Sinarquista, que se alimenta de estos ex-cristeros, de algunos unésicos, de algunos exmiembros de la ACJM y de otras, y de miembros de la Liga y de otras asociaciones, pero tiene un carácter violento, diríamos, de hablarle fuerte al Estado, creen en el tiranicidio y llegan a pensar el golpe de Estado. En los archivos está la idea de pensar ya en el golpe de Estado. Al mismo tiempo, la UNED se funda en el 37, el PAN se funda en el 39, comienzan los procesos de organización en el 1938, febrero del 38, para fundarse en septiembre del 39. Cuando esto ocurre, la Unión Nacional Sinarquista baja la intensidad y permite, diríamos, que Acción Nacional se encargue del trabajo limpio, ¿no? De ser una oposición responsable. Acción Nacional siempre ha sido, como partido, una oposición muy responsable, que coopera, pero bueno, y bueno, al Partido Acción Nacional se suman algunos de los grupos discontentos, que ya venían discontentos desde la Cristiada, otros que no estuvieron del todo contentos con la Unión Nacional Sinarquista, ex-sinarquistas, miembros de la UNED, miembros de la ACJM, y si me ayudan con la diapositiva siguiente, por favor, y la siguiente. Esa. Y bueno, pues básicamente con estos grupos se conforma Acción Nacional. Cuando los grupos, diríamos, comienzan a manifestar sus múltiples vocaciones, es que nosotros, como espectadores en el periódico, comenzamos a ver las distintas escisiones por las cuales ha pasado Acción Nacional. En los años 50 fueron los demócratas cristianos, a quienes los grupos más conservadores tacharon incluso de marxistas y de ser sumamente peligrosos y desordenados y demás, y logran removerlos del partido. Bueno, ellos deciden renunciar, pero porque saben que la expulsión ya viene en camino. Y entonces también para un buen católico nunca ha sido bueno que te expulsen de ningún sitio, ¿no? Entonces antes ellos se van, antes de que les expulsen. Después, ya en los años 80, bueno, en los años 70 más o menos, comienza, y bueno, de eso yo creo que ustedes saben más que nadie, porque es un estado paradigmático en este evento, la llegada de lo que más tarde se llamarán los neopanistas, ¿no? Grupos empresariales sumamente proactivos, sumamente con una fisonomía, ¿no? Es gente muy arreglada, muy buenos modales, sin complejos, básicamente muy bien formados, casi siempre vienen del sector empresarial y son diríamos, los herederos de aquellos que en los años 60 ya se estaban denunciando dentro de las filas de Acción Nacional como infiltrados de otra organización que también ya otro profesor ha hecho alusión, infiltrados de la organización del Yunque, que se funda en 1952, otra vez por un jesuita, ¿verdad? Dato curioso, todos son jesuitas, ¿no? Otra vez por un jesuita, otra vez para generar liderazgos sumamente proactivos e infiltrarse en el sector en el sector financiero más bien, y del sector financiero a tomar decisiones políticas, pero no a tomar decisiones políticas y yendo a votar, no, a las dirigencias. Son formados para dirigir, no formados para obedecer, y esto es sumamente peculiar. A estos grupos más tarde se les van a agregar precisamente estos grupos que vienen del cristianismo,
no son católicos sino cristianos y que son efectivamente los grupos vinculados a la teología de la prosperidad y que son básicamente muy cercanos o muy evidentes cuando Felipe Calderón es presidente de la República y que están identificados como elementos de casa sobre la roca. Ahora bien, esto es lo que pasa dentro de la Acción Nacional. Afuera, en el mundo, digamos, en los periódicos, nosotros hemos estado observando desde más o menos 2011, una serie de actividades muy peculiar en México, muy similar a la que ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, de presidentes municipales, gobernadores, presidentas del DIF, etcétera, que hacen proclamaciones abiertas de carácter religioso en actos oficiales. U otra cosa todavía más que genera más asombro, consagraciones del Estado completo. Yo lo tengo muy cerca el caso de Veracruz, el gobernador Duarte haciendo una consagración al Espíritu Santo de todo el estado de Veracruz. Muchos seguro ni creen en el Espíritu Santo, pero ya están consagrados en un acto oficial. México inicia, diríamos, la catolicidad en México inicia su confrontación con el Estado laico por una consagración que se hace al Sagrado Corazón de Jesús en los años 20 y que después finalmente va a alimentar todo el martirologio de la Guerra Cristera y la transformación de los católicos radicales en católicos políticos radicales. Y quizás, y yo con esto quisiera cerrar un poco, o irme acercando ya al cierre, quizás esto que nosotros estamos observando de múltiples consagraciones de funcionarios electos popularmente en actos oficiales a advocaciones marianas, al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón de Jesús, ponen en duda la fortaleza del Estado laico, pero por otro lado dan plena certeza, digamos, a una hipótesis que bueno, estamos tratando de manejar con algunos otros profesores, de que la Iglesia cuando pierde para ganar. O sea, la Iglesia cuando gana, uno a veces cree que pierde y en realidad esta avanza y avanza y avanza. Ahora, no solo la Iglesia católica, hay que pensar en todo caso en que el Estado laico implica dos cosas. Una, que todos podamos tener libertad y seguridad, ¿no?, de poder expresar nuestras convicciones religiosas, aunque sean fundamentalismos, ¿no? La otra, que el Estado no va a ponerse del lado de ninguna de estas manifestaciones religiosas. La pregunta del millón, podríamos decir, es ¿qué ha pasado con el Estado laico desde que pierde en 1929? ¿Qué ha pasado con el Estado laico cuando tiene que solamente ser expectante del poder que ha desarrollado la Iglesia Católica a partir de los años 40? ¿Y qué va a pasar pues con el Estado laico ahora, que no solo son los católicos, que son múltiples denominaciones cristianas con todo el derecho que tienen de manifestarse y el Estado con toda la obligación que tiene de salvaguardarlos, pero con un Estado que por lo menos hasta el gobierno de Felipe Calderón sí protegió y sí encumbró miembros de una denominación cristiana? Entonces, bueno, esa es la pregunta. La respuesta, a mí me parece, es que el Estado laico sigue siendo sumamente débil, pues que hace lo que puede, pero que finalmente las ideologías son sumamente vigentes y los fundamentalismos se están fortaleciendo mucho.
Muchas gracias. Otro día les presumo mis diapositivas. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Campos López.